disculpa de que hemos empezado un poquito tarde nuestra transmisión, pero hemos estado arreglando lo del voluntariado del día de mañana y aprovechamos para todos los que nos ven y nos escuchan de anunciarles que va a ser el día de mañana a las 2 de la tarde. A las 2 de la tarde les van a mandar Jesús Ausocúa, a quien saludo con afecto. Jesús, gracias, desde España, del Cenáculo Gracias a Universal de ustedes, Reparación Cecilia. al Corazón de Jesús. Gracias, Jesús. Sería, él les va a enviar por mailing el enlace para poder estar dentro de la sesión y estar convocados a la sesión. Sería muy importante que todas las personas que se han inscrito puedan estar presentes a las 2 de la tarde, hora de la Ciudad de México, que es importante que lo sepan. Hay a veces una hora de diferencia o 2 horas de diferencia según el uso horario de sus ciudades o localidades. Así que pues le doy las gracias a Jesús, nada más. Al final lo volvemos a anunciar, ¿verdad? Si te quieres inscribir, pues te puedes inscribir. Así que qué bueno que lo puedas hacer en voluntariado, divinavoluntad.org. ¿Ok? Así que gracias, un gusto que puedan estar con nosotros en el voluntariado el día de mañana, las personas a las 2 de la tarde. Noel, gracias, te mando un saludo. Me da mucho gusto saludarte, Noel, ¿cómo estás? Bueno, pues efectivamente vamos a iniciar nuestro programa. No sé si quiera decir algo, Jesús, para lo de mañana. No, bueno, vamos a hacer vamos a decir, la presentación del voluntariado. Va a estar con nosotros el padre Pietro Magliocci, va a ser Cecilia Valderrama, un servidor. Vamos a hacer la presentación de en qué consiste. La selección se va a llevar a cabo posteriormente. Van a nombrarse corresponsables por país para que sean interlocutores y luego también participen con nosotros en la mesa. Hasta 10 personas en total. Cada persona va a ser el interlocutor de su país. Dependiendo de la magnitud del país, pues a lo mejor en vez de un corresponsal van a tener que ser 2, ¿no? Entonces se trata de que siempre esté en la mesa con nosotros, con los comparecientes, cuando esté el doctor Tomasini, cuando esté el padre Pietro, Cecilia Valderrama, un servidor, pues habrá presente un corresponsal, un coordinador, como quieran ustedes llamarlo, de cada país que represente y sea la voz de cada país o de cada región de cada país en la mesa que hagamos en todos los encuentros que tendremos entonces. Seguramente la semana siguiente tengamos el primer encuentro privado y la siguiente ya que estará el doctor Tomasini entre nosotros, la semana del 7 hagamos ya un encuentro también con el doctor Tomasini. Entonces, bueno, vamos a ir viendo con qué periodicidad vamos a ir teniendo esos encuentros para ir ya marcando un poco las pautas de lo que va a ser la actividad del voluntariado, porque va a ser eso, va a ser actividad. Y bueno, pues como les digo, mañana haremos la presentación general. Pues muy bien, yo creo que va a ser algo muy interesante para poder apoyar a nuestros hermanos. La verdad es que necesitamos dar mucha ayuda a todas las personas. Estamos en un momento difícil, muchas personas están sufriendo, están pasando momentos realmente difíciles, familiarmente, socialmente, nacionalmente. Yo creo que todas las naciones estamos pasando por un momento muy difícil, amén de todo de los desastres naturales, y súmenle la cuestión de dificultad en los países hasta la guerra. Así que creemos que podemos hacer mucho bien acercándonos a los hermanos, ayudándolos, hablándoles de Dios, hablándoles de cómo ir sanando las heridas a través de la divina voluntad. Así que el día de hoy nuestro programa tiene por objeto ver ya el segundo volumen de Alma Niña, ¿no? Viajes en el espacio y en el tiempo. Y la verdad es que muy interesante el tema, ya que el Señor les habla a los sacerdotes para que se unan a Él en Getsemaní, que también nosotros debemos tomar la solicitud de nuestro Señor. Y la segunda cosa que nos habla el Señor es sobre la reconciliación, sobre la confesión. Qué importante es que nosotros dejemos el pecado. Yo creo que eso es el punto fundamental, ¿verdad? Para que nosotros podamos ir viviendo creciendo espiritualmente y viviendo en la divina voluntad. De otra manera, no lo vamos a poder hacer, porque hay personas que dicen, es que vivo en pecado mortal, ¿puedo vivir en la divina voluntad? No vas a poder. Lo primero que vas a tener que hacer es dejar el pecado, ¿verdad? En la situación difícil. Comprendemos que en este momento hay mucha dificultad,
pero tenemos que ir dejando el pecado y esa es la invitación siempre que nos unimos aquí en Mundo Católico para que todas las personas se reconcilien con Dios. Yo les aseguro que si todas las personas, simplemente las que nos escuchan, se reconcilian con Dios, nos reconciliamos con Dios, ¿saben qué va a pasar? Muchos de los eventos que están pasando van a parar, van a parar. Eso es muy importante que lo sepamos. Así que, pues vamos a iniciar. No sé si usted quiere decir algo más. No, yo creo que ya vamos de tiempo, como usted decía, luego hay un programa a las 2 en punto, hay que ser puntuales, así que para no coartar, pues ya, si le parece bien, damos comienzo. Damos comienzo, vamos a leer las lecturas y usted las comenta. Esta primera lectura es del 14 de septiembre de 2020. Recuerden que los volúmenes o los dos cuadernillos de los mensajes a esta ama de casa que el Señor llama Alma Niña, se encuentran en Mundo Católico TV, ya funciona la página, www.mundocatólico.tv, y también ustedes pueden verlos a través de tercerfiat.com. Muy bien, este es un mensaje del 14 de septiembre de 2020 y dice lo siguiente: estaba meditando el Evangelio del siervo malvado cuando Jesús se ha sentado a mi lado y me ha dicho: ¿sabes por qué hace días te llevé a Getsemaní? Y era exactamente el día antes del de mi agonía. Ahora te lo digo, pon atención. Cuando fuimos ahí por la tarde, digamos al anochecer, según vuestro calendario, era miércoles hasta la medianoche. Gracias por hacérmelo grande, es que me cuesta mucho verlo tan chiquito. Pues bien, yo deseaba y deseo, pequeña mía, que les digas a mis sacerdotes, a los de buena voluntad, que cada primer miércoles de mes hagan una liturgia penitencial por la tarde, naturalmente con sacerdotes disponibles para confesar, para que preparen a mis hijos con catequesis y con la lectura de mi palabra, para que se encuentren conmigo en el huerto de Getsemaní, donde los espero para recibir sus corazones sinceramente arrepentidos. Los acogeré y les mostraré con ternura paterna el mal que han cometido y el bien que habrían podido hacer y vivir y no lo hicieron, el bien mal hecho, las consecuencias de sus pecados. Acogeré sus almas deseosas de encontrar la luz y la paz. Se encontrarán ante mí y por el fuego de mi amor les concederé un perdón que renovará sus corazones y sus almas. Sentirán la verdadera armonía de mi paz, paz del amor divino. No seré juez, sino fuego de amor. Este es un regalo que quiero dar a mis hijos. Quisiera que todos fueran como niños y vinieran a mí y me buscaran para ser consolados en el amor que perdona. Curaré dolores profundos, traumas de odio, rabia, sentimientos de venganza. Vendaré heridas y corazones que lloran. Tendré piedad de todo lo que han pensado, dicho y hecho unos contra otros, contra mí y contra mi Santísima Madre. Seré vuestro abogado ante el Padre para que os conceda su misericordia. Aún os sentiréis hijos muy amados y me sentiréis un padre y un hermano que os consuela con su amor eterno. Asimismo, el segundo domingo después de la Santa Pascua, que preparen reuniones y encuentros, llamen a mis hijos y les hablen del perdón. Dichoso el que perdona, que organicen una adoración a mi sacramento de vida y mediten en el perdón. Mediten y oren, después bendigan, invocando mi perdón y ofreciéndome el vuestro, sobre todo por vuestros enemigos, por quien os maltrata, por quien os odia, por quien os ignora, por quien os condena y habla mal de vosotros, sobre todo por causa mía. Alegraos y regocijaos, porque grande será para vosotros la recompensa en el cielo. ¿Me lo puedes subir tantito, por favor? Por tu santa cruz de dolor y de amor, Señor Jesús, perdónanos y enséñanos a perdonar. Hasta aquí el mensaje. Pues yo considero oportuno que pudiéramos concatenar, puesto que está hablando de la agonía de Getsemaní, Sí. volver a rememorar esa quinta hora, que es donde comienza de las 3 horas que nuestro Señor Jesucristo estuvo solo, abandonado en Getsemaní. Creo que sería oportuno rememorar, ¿no? Rememorar que esa agonía de la que el Señor está hablando es el abandono que padece de sus más íntimos, de los que habían estado todo el tiempo con Él.
mientras estuvo predicando, ¿no? Y nos lo dice, que es la pena más desgarradora, que ahí padeció cada uno de nuestros delitos, ¿no? Está llamando el Señor aquí a la justicia, por una parte, ¿no? Cuando Él habla en la pasión, en esta primera hora, está hablando de la justicia. Y en este texto del alma niña nos está recordando que Él es ambas cosas, ¿no? La justicia y la misericordia. Está encomiando a los hijos predilectos, que son los consagrados, los sacerdotes, los religiosos, esa invocación del miércoles santo, de cuando nuestro Señor va a ser prendido, porque nos quiere hacer partícipes de que la pasión de Jesús está siendo, hasta que no se nos ha dado a conocer el don de la divina voluntad que nuestro Señor le hace a la sierva de Dios Luisa Picarreta, hemos creído que en el ámbito del mundo en el que vivimos, en el que nos regimos por el tiempo temporal, nuestra realidad es temporal y por tanto pensamos que la pasión fue. Nos limitamos a que cuando llega la Cuaresma y la Semana Santa, parece que es como que recordásemos la pasión de Jesús y nada más lejos de la realidad. Si hay algo que nos viene a recordar el Señor a través de los escritos de la sierva de Dios Luisa Picarreta, especialmente en las 24 horas de la pasión, es que la pasión está siendo, que en el tiempo de Dios, en el plano temporal, en el templo en el que mora nuestro alma, en el plano divino, no existe el tiempo, no existe el pasado, no existe el futuro. Por tanto, la pasión del Señor está siendo, se está produciendo. Y esto es un tema muy significativo, porque cuando empezamos a tener conocimiento de que ese plano atemporal en el que mora el alma, nuestro alma, nos recuerda que somos espíritu y cuerpo, y que tenemos dos realidades que son coetáneas, es decir, que están simultaneando las dos vidas, la del alma y la del cuerpo, que mientras que el cuerpo se relaciona con el plano del tiempo, de la tierra, de la cronología, el alma se está relacionando y desarrollando en el plano espiritual, es decir, en el plano de Dios, en el plano atemporal. Como en el plano atemporal, que es donde iremos, donde el alma va a morar cuando el cuerpo deje de estar, desde el momento en que ya somos conscientes de esta doble realidad que somos, de esta doble cualidad que somos, en la agonía el Señor nos está mostrando que la pasión está siendo, porque en el plano de Él, en el que mora nuestro alma, se está produciendo, está siendo, el Señor continúa padeciendo. Mientras que la otra realidad que conocemos, que es la material, pensamos que eso ya pasó. Y ahí es donde está la clave digamos, la clave de la bóveda, de ese salto de la espiritualidad que hemos conocido, Cecilia, como usted bien sabe, hasta el momento. Nosotros nos habíamos quedado, antes del conocimiento de los escritos que ha revelado el Señor y la Madre de Dios también en su libro Reina del Cielo, nos habíamos quedado en la redención, es decir, donde el Señor nos salvó de la condenación eterna por su muerte y resurrección. Ahí nos hemos quedado y a partir del momento en que el Señor revela que hay una realidad que hasta ahora era desconocida, que era el que el Señor nos ha
librado de la condenación para que pudiésemos recuperar lo que perdió Adán. Y nos enseña que hemos de recordar el fin para el que fuimos creados. Y a esto tenemos que remontarnos al libro de Génesis, lo tenemos en la Sagrada Escritura. Entonces nos recuerda el Señor la cualidad que tenía Adán, que participaba de la vida divina, que se comunicaba con Dios, que disponía de los dones preternaturales, de los dones sobrenaturales, en definitiva, de la ciencia infusa, es decir, del conocimiento de Dios, y que se relacionaba con Él. Entonces nos recuerda que para eso fuimos creados, pero que esto se frustra por el pecado de Adán, es decir, hacer caso a su voluntad humana. Podemos llamarle ego, yo, tiene muchos nombres. Entonces, a partir de ese momento, el Señor, cuando ya le revela a la sierva de Dios, que después de liberarnos de la condenación en la cruz por su muerte y resurrección, ahora ya lo que toca es que el hombre, una vez liberado de la condenación y habiendo él pagado por nuestros pecados, ahora llega el momento de que volvamos a recuperar aquello para lo que fuimos creados, que es nada más y nada menos que recuperar la unidad de vida con el Señor. Y este es el don de la divina voluntad. De modo que aquí, en este texto que le dice al alma niña, le dice que el primer paso que quiere dar a conocer a la humanidad, que la inmensa mayoría desconoce, pues porque no ha habido una formación en los hogares, incluso en algunas de las iglesias, el Señor vuelve a recordar que lo primero que hemos de hacer es reconciliarnos con Él. Es decir, acudir al sacramento de la reconciliación, de la confesión o de la penitencia, como queramos llamarlo. Y entonces llama la atención a los sacerdotes, para que los sacerdotes los miércoles tengan presente que está produciéndose el prendimiento y que en ese momento tan adecuado que es el inicio de la agonía del Señor, Él va a conceder todas las gracias de la misericordia divina a aquellos que verdaderamente quieran reconciliarse con Dios pidiéndole perdón. Pero para esto es necesario que haya una disponibilidad de los sacerdotes, porque también es verdad, Cecilia, no sé allá en México, pero aquí en España, pues a veces hay dificultades para podernos confesar. Bien por falta de sacerdotes, porque tienen una gran sobrecarga, esto es ¿O cierto. porque no te confiesan? ¿O porque no te confiesan? Otras veces, pues porque no hay, digamos, horas definidas o las horas que serían deseables, ¿no? Entonces, es como si se hubiera perdido, no se halla en los pueblos hispanos, hermanos, pero por lo menos en Europa cuesta a veces, cuando hablas con las personas, piensan que el sacramento de la reconciliación es algo del pasado. Personas que incluso van a la Eucaristía. Por tanto, el Señor nos viene a recordar aquí el alma niña la reconciliación. Primero a los predilectos que son sus elegidos, de los que se vale para poder perdonarlos, ¿verdad? Y le llama la atención que le recuerde a los sacerdotes que cada miércoles se dispongan, porque el miércoles es un día muy especial en el que se sigue produciendo el prendimiento del Señor y que se abre su misericordia de par en par, para que ellos estén disponibles, para que nos atiendan y para que a la vez opten por dar a conocer esa sensibilidad de conciencia que todos deberíamos de tener, para que empecemos a hacer un acto de contrición real, un examen de conciencia previo,
un autoconocimiento de lo que no estamos haciendo bien, para lo cual es imprescindible conocer los mandamientos. Muchas personas en otros programas de Cilia ya sabe que han preguntado cómo hacer una confesión de vida, que llaman ustedes allá, aquí en España, en Europa es confesión general, ustedes confesión de vida. Pues catecismo de la Iglesia Católica, pero fundamentalmente en sagradoscorazones.org ya hemos subido en Mundo Católico los 10 mandamientos desarrollados, en el que cuando conozcamos verdaderamente cada mandamiento, vamos a darnos cuenta de la cantidad de pecados que cometemos sin saberlo. Por tanto, el Señor llama la atención, primero a los presbíteros, para que estén disponibles y que al menos un miércoles, el primero de cada mes, siendo deseable cada miércoles, porque en definitiva sería cada miércoles. El Señor se sigue produciendo la pasión todos los miércoles, no solamente el primero de mes. El que no es muy exigente dice el primer miércoles, ¿no? Haya disponibilidad de sacerdotes para que podamos confesarnos. Y no solo eso, sino que también sería recomendable que en las homilías se nos diera a conocer la importancia de la confesión, cosa que se echa de menos también. Vemos que hay una formación, un conocimiento bastante deficiente, salvo en las personas ya de cierta edad, pero en las personas más jóvenes hay cosas que como si hubieran pasado al desuso. No se cree en el demonio, el tema de la confesión, en general aquí escuchamos que yo me confieso, le pido perdón a Dios y ya me he confesado, y yo a algunos le respondo, pues bautízate también, bautiza a tu hijo también, si tú puedes administrarte a ti mismo el perdón porque te perdonas a ti mismo con el Señor, pues te puedes también administrar al resto de los sacramentos. Es decir, tenemos un gran desconocimiento. Y está pidiendo el Señor en esta hora fundamentalmente, cuando empieza la agonía, ineludible el sacramento de la reconciliación, porque si no acudimos a la reconciliación, estamos condenados. Entonces, aquí el Señor nos recuerda la necesidad de reconciliarnos con Él, porque es el primer paso. En el momento en que creamos que nosotros no cometemos pecados y que no me voy a confesar, estamos cometiendo un gravísimo error. Gravísimo error. Porque precisamente los santos ya nos dicen, el mismo San Juan Pablo II se confesaba 2 veces a la semana. Hablamos del Papa Juan Pablo II, San Juan Pablo II hoy, ¿no? Por tanto, es un llamamiento a la reconciliación. Y yo me dirijo a todas las personas que nos escuchan ahora y que nos escuchen en lo sucesivo cuando empiecen a ver o a volver a escuchar este programa, que tienen ustedes también la obligación del apostolado en su entorno, de dar a conocer a su entorno de la necesidad de interiorizar. Escuchamos en nuestro entorno muchas veces personas que dicen tenerlo todo en el plano teórico, es decir, tengo trabajo, tengo dinero, tengo bienes, llevo una vida confortable materialmente hablando, pero siento como un vacío. Ese vacío ya sabemos cuál es. Es la parte del espíritu que desconocemos. Ese vacío interior que uno siente cuando cree tenerlo todo, lo material. Hay un vacío interior, hay una tristeza. Ese vacío es la ausencia de Dios. Esa ausencia de Dios nos llama la atención en la conciencia cuando ya pensando nosotros que ya lo tenemos todo, porque así nos han educado. Cuando eres alguien o cuando tienes algo, has conseguido esto o lo otro, ahí ya, ese es el fin, ese es el leitmotiv. Y cuando llega el momento en que uno cree tener todo esto, se da cuenta de que hay algo que le falta, pero no sabe cuál es.
Y eso que le falta es precisamente la parte que no se ve, que es el alma. Lo único que no muere, porque el cuerpo va a morir, aunque luego se resucite, ¿no? Pero lo que realmente muere es... Pero el alma no, y el alma no lo cuidamos porque lo desconocemos. Así que el Señor aquí hace un llamamiento claro, inequívoco, primero a los presbíteros, a sus predilectos, para que estén dispuestos, para que den a conocer el sacramento de la reconciliación. Porque no solamente está la disponibilidad de que haya sacerdotes para confesar, sino que también es fundamental que nos recuerden la necesidad de confesarnos, de hacer un buen examen de conciencia, de conocer lo que no hacemos bien, el desconocimiento que tenemos, volver a reanudar el ver colas en los confesionarios que ahora no se ven, por lo menos aquí en mi país. Por tanto, este es un llamamiento que el Señor está llevando a cabo de liturgia penitencial, como dice. Él va a recibir los corazones sinceramente arrepentidos, los acogeré, nos dice. Les concederé un perdón que renovará sus corazones y sus almas. No seré juez, sino fuego, pero fuego de amor. Ahora, mientras estamos a tiempo, nos está llamando la atención de que este es el primer paso ineludible. Y en el último párrafo el Señor aquí nos recuerda, Cecilia, pues el segundo domingo después de la Segunda Pascua, que es el domingo de la Misericordia, que instituyó San Juan Pablo II. Santa Faustina Kowalska, todos lo conocemos, ¿no? Cuando le dice que tenía que instaurar el Día de la Misericordia, ¿verdad? Así es. Aquí nos vuelve a recordar el Señor la importancia de ese segundo domingo, porque se abren las puertas, dice que se abren las puertas de su misericordia de par en par. Por tanto, hagamos un llamamiento en nuestro entorno sobre la importancia de confesar. Encontramos todos en nuestro entorno, Cecilia, que no, pero si yo no he matado a nadie, cada vez que puedo ayudo a alguien, me comporto bien con mi familia, ayudo a mis amigos, eso está fenomenal, está muy bien, pero eso no es todo. No es Por suficiente. tanto, recomendable que conozcamos los 10 mandamientos en profundidad, no superficialmente. Aún hay personas, Cecilia, que piensan que no ir a la Eucaristía el domingo, y cuando le dices que está cometiendo pecado mortal o capital, se te queda mirando como diciendo, pero este hombre no está bien de la cabeza. Entonces hay que recordarles, santificar las fiestas. ¿Qué significa santificar las fiestas? Cuando le dices que es lo mismo que matar a alguien, incluso peor, porque te dicen que si estás loco. ¿Pero cómo? Pero por no ir a misa el domingo. No. Es uno de los 10 mandamientos, santificar las fiestas. Entonces, si queremos realmente ayudar, ahora que hablamos de voluntariado, si queremos realmente ayudar, si queremos servir para servir, instruyámonos, empecemos por algo tan elemental y fundamental, que es conocer los 10 mandamientos. Conocer los 10 mandamientos en profundidad. sagradoscorazones.org. Ahorita lo estamos bajando el enlace, o sea, el texto, para como documento subirlo ahí a Mundo Católico TV, como examen de conciencia. De todas maneras, ustedes pueden entrar a Milena Giraldo y ella tiene 2 folletines donde tiene examen de conciencia exhaustivo sobre los 10 mandamientos. Y pueden usar este de sagradoscorazones.org, además, sagradoscorazones.org, examen de conciencia. Uy, hay montones, y se puede aprovechar, lo puedes bajar, lo puedes imprimir, y vale la pena. Yo le recomiendo ese, no tengo ninguna relación con Sagrado Corazones, no sé que son jesuitas, le recomiendo ese porque ese es con el que yo me he instruido hace ya bastantes años, me hice una confesión de vida, como dicen ustedes, rellené 3 folios por ambas caras, y le pedí al sacerdote una confesión general y me tuvo que confesar en las oficinas porque estuvimos cerca de 2 horas, ¿no?
Entonces, la recomiendo ese porque a mí, la verdad, me pareció de los más completos, de los más completos. Bueno, Está padre, entonces, ¿no? O sea, lo vamos a bajar y ya lo bajamos como texto y ya lo subimos. Para que no, o sea, si quieren no buscarlo, pues ya lo buscan en Mundo Católico TV y ahí lo encuentran, lo que ustedes quieran. entonces todo comienza por ahí, todo comienza por ahí. El Señor nos recuerda que este es el principio. Puedo ir a la adoración perpetua, estupendo. Puedo hacer el Santo Rosario todos los días, todos los misterios, muy bien, genial. Puedo hacer, bien, obras piadosas, bien. ¿Cuánto tiempo hace que no me confieso? ¿Cuánto tiempo hace que no me confieso? En el momento en que empezamos a saber que la conciencia es como una cebolla, que tiene muchas capas, a medida que vamos quitando las capas, vamos viendo que no acaban y que no acaban y que a veces hay más capas y más capas. Es decir, si hay algo que tiene la conciencia, como dijo nuestro Señor Jesucristo en las Siervas de Dios, Luisa Picarreta, y también a María Valtorta, el mal del mundo en los últimos tiempos será la ceguera de la conciencia, porque las personas tendrán la conciencia cerrada, no distinguirán lo bueno de lo malo, ni el bien y el mal, porque habrán cometido tantos pecados sin saberlo, que la conciencia la tendrán totalmente cerrada. Y dice el Señor que este va a ser el mal de los últimos tiempos, porque muchas personas no van a reconocerle y se van a condenar por no reconocerle en el último momento. Como el Señor dice, cuando el alma empieza a desprenderse del cuerpo, Él se aparece a todos. Pero los que se condenan son por obstinación y otros porque tienen la conciencia absolutamente a oscuras. Por tanto, todo comienza por el sacramento de la reconciliación. Y aquí el Señor nos lo viene a recordar. La misericordia está por encima de cualquier pecado, hasta el pecado más deleznable que podamos imaginar. Los dos ejemplos fundamentales, Cecilia, que a mí se me quedaron grabados, son los de Judas y Pedro. Los dos le traicionan. Los dos se arrepienten. Los dos se arrepienten. La diferencia es que Pedro, después de haberse arrepentido, continuó con el Señor porque sabía que el Señor lo iba a perdonar. Mientras que Judas entró, cayó en desesperación porque pensaba que era tan grave su pecado que no pudo tolerar más esto. Dio más valor al pecado que cometió que a la misericordia de Dios. Claro. Y se quitó la vida y se colgó. Y esa fue su condenación. Pensó, es el pecado contra el Espíritu Santo, como conocen. Pensó que su pecado estaba por encima de la Era misericordia de Dios. imperdonable, imperdonable. Imperdonable, la soberbia. Por tanto, el Señor aquí nos viene a recordar que recordemos, nos viene a recordar que recordemos a los sacerdotes, que queremos confesarnos. Y nos viene a recordar a nosotros que le recordemos a nuestro entorno. Cuando nos vengan, no vamos a ir detrás de nadie. Pero cuando alguien nos venga pidiendo ayuda, tenemos que preguntarle cuánto tiempo hace que no se confiesa. Y tenemos que explicarle por qué. Y tenemos que decirle que no tiene nada que perder, que empiece por ahí y que se va a dar cuenta de lo que va a liberarse su alma cuando se acerque al sacramento de la reconciliación. Y a partir de ahí empieza todo lo demás. Esto tan simple que el Señor le dice a la alma niña es lo que toca en estos tiempos porque es el sacramento que menos se frecuenta, incluso menos que el sacramento del matrimonio, la confesión, incluso por los propios cristianos que nos acercamos a la Eucaristía. Yo veo muy pocas personas confesándose, Cecilia, y voy diariamente a la Eucaristía. Muy pocas personas. Y yo digo, ¿será posible que todas estas personas no se reconozcan
que están pecando? Aunque solamente fuese el pecado de la poca confianza en Dios por los miedos que tenemos, aunque solo Sí. sea el pecado de omisión que todos cometemos y que desconocemos, no es lo que hago, sino lo que dejo de hacer. Entonces, si entre nosotros los cristianos que acudimos con frecuencia a la Eucaristía vemos que hay muy poca afluencia al sacramento de la reconciliación, imaginémonos los que no van a la Eucaristía. Entonces, este es un llamamiento crucial, fundamental, pero también de nosotros a los demás. Nosotros somos responsables también de conocer esto porque hemos de darlo a conocer al entorno en el que estamos, sin imponer. Como dice el Papa, ¿no? La fe no se impone, se propone. Tenemos que estar cerca para quien nos pida ayuda, al entorno, e intentar hacerles saber que la parte del alma que desconocen la van a abrir a través de ese sacramento, porque este es el medio para abrir el canal de No. comunicación con la parte que no vemos, con la espiritual. Yo quisiera decir como tres aspectos fundamentales. El primero de ellos, unirnos a la pasión de Jesús. Concretamente, nos está haciendo la invitación en Getsemaní, porque Getsemaní es un momento crucial de la pasión en donde el Señor sufre interiormente una serie de pecados. El día de ayer, para el que lo quiera ver, vimos del programa del aviso, vimos el testimonio de Claire Croquet, esta religiosa jovencita que pues estaba en el mundo y Dios la llama y se hace religiosa y después es víctima de un terremoto ahí en Ecuador y se muere en el terremoto. Pero ella escribe un diario y en ese diario le pide a Jesús que le muestre y que ella quiere sufrir con él Getsemaní. Y lo que ella ve es increíble. Y ve el sufrimiento de Jesús. Dios se lo permite. Jesús se lo permite. Entonces ella dice que vio personas que mataban, personas que robaban, personas que asesinaban a sus hijos, abortos, guerra, terrorismo, violencia por todas partes, ancianos golpeados, olvidados, familias destrozadas, o sea, todo eso, o sea, lo veía como si fuera vamos a decir, una vorágine de eventos o una cascada de eventos, uno tras otro, tras otro, tras otro, tras otro, y Jesús es lo que le permite ver en Getsemaní. Le permite ver que el sufrimiento que él tuvo, y yo creo que fue una mínima parte de lo que realmente sufrió. Imagínense ustedes, entonces el Señor a través de Getsemaní nos está participando de sus sufrimientos interiores, que son inmensos, inimaginables los sufrimientos de un Dios, de la segunda persona divina, hecha hombre, frente esos pecados son de tal magnitud que Dios le manda un ángel para consolarlo. Un ángel para consolarlo, el ángel de la consolación, donde ese ángel de la consolación le repite, hay revelación privada, el nombre de los salvados uno por uno para consolarlo. Entonces es participar con él. Él quiere que participemos con él de ese momento, porque ese momento, también algunos hermanos que han participado y que le han pedido a Dios vivir ese momento con él, Jesús vive todas las vidas y todas las muertes nuestras. Y todos los sufrimientos, participa de todos nuestros sufrimientos durante nuestra propia vida. Entonces, al unirnos a Él, nosotros no solamente vamos a participar de los sufrimientos que Jesús tiene, sino que Jesús nos va a participar, el estar con nosotros en nuestros sufrimientos. De ahí la misericordia. Imagínense la misericordia que se derrama de Getsemaní, una misericordia extraordinaria. Entonces, está invitando a los sacerdotes, está invitando a los seglares a participar de este momento. Vean ustedes cuándo lo pide, ¿verdad? Porque ahí dice que el primer miércoles después de la Pascua. Bueno, yo creo que todos los miércoles podríamos hacer lo mismo, ¿verdad? Y también, o sea, cualquier miércoles podemos hacer lo mismo, invitar a nuestro sacerdote a hacer miércoles por la noche, a invitarlo a vivir el Getsemaní y a hacer el sacramento de la reconciliación, porque aquí en la tierra es el tribunal de la misericordia, como le dijo a Santa Faustina Kowalska. En el cielo es el tribunal de la justicia. Entonces, esa sería la segunda parte. Entonces, la primera parte es participar con él de Getsemaní
y nuestro propio Getsemaní, con Él. Así como el sireneo. El sireneo, el sireneo pensó que ayudaba a Jesús a cargar la cruz. Y yo siempre les digo que no sería que Jesús le ayudó al sireneo a cargar su cruz. O sea, realmente el sireneo fue el más beneficiado, no Jesús. Entonces lo que quiere Jesús es que nosotros pongamos ante sus pies nuestras debilidades, nuestras tentaciones, nuestros problemas, nuestros pecados, nuestras tristezas, nuestras alegrías, todo lo pongamos con Él y Él nos dé su misericordia y ese fuego que nos quiere dar de amor y esa misericordia que quiere derramar al mundo. Imagínense lo que nos va a regalar el Señor si nosotros hacemos eso. Nos va a regalar un torrente de gracias que se acabó la guerra, olvídense. Pero tenemos que movernos. Esa es una parte. Segundo, la segunda parte es esta participación constante en su pasión. No podemos olvidar la pasión de Jesús porque es el torrente de misericordia, el torrente de gracia y el torrente de la salvación para todos los seres humanos. El mundo se empeña a borrar a Jesús y borrar su pasión. Pero cuán equivocado está. Imposible borrar la pasión de un Dios en la tierra. Imposible borrar su sangre derramada en esta tierra. Imposible. Por eso tomemos la pasión del Señor para llevar al mundo la grandeza de la redención. O sea, la pasión es el centro, es la puerta de su divina voluntad, es la puerta de su misericordia, es la puerta de la redención, es la puerta de la salvación, es la puerta del crecimiento espiritual, es la puerta de sostenernos en la vida, es la puerta, él mismo lo dice. Vengan, vean cómo se sufre, véanme a mí, para que cuando llegue el momento para ustedes, ustedes tomen mi pasión y puedan soportarlo. Bellísimo, bellísimo. Y la tercera, el hacer apostolado con nuestros hermanos, invitándolos a la confesión. Eso es un apostolado inmenso, ¿eh? Ustedes vayan al súper, yo ahora sí lo he hecho, ¿eh? He ido al súper a comprar. Digo, señorita, ¿hace cuánto no se confiesa? A decir, señora, ¿qué le importa? ¿No? Pues yo soy una metiche y voy y le digo, oiga, perdone, señorita, ¿usted es católica? Ay, pues sí, así, todas sacadas de foco. Oiga, ¿y hace cuánto no se confiesa? No, pues yo no me confieso. Normalmente no se ha confesado. No conoce el sacramento. Mire, le regalo esta guía para que se confiese. Acérquese a Dios. Simplemente decir esas palabras. Tenemos que invitar a todos a la confesión, porque en la confesión está el arrepentimiento, ¿verdad? Ese es uno de los requisitos. Examen de conciencia, dolor de corazón, propósito de enmienda, decir los pecados al confesor y cumplir la penitencia. Nos fue impuesta. Entonces, vamos a invitando a las personas al arrepentimiento. No es pues, simplemente ir al confesionario con el sacerdote. Es que Dios nos va a regalar su misericordia. Vamos a estar en el tribunal de la misericordia y Dios nos va a regalar el torrente de gracias para dejar de pecar. Por eso, si tú te caes frecuentemente en un pecado, te puedo decir, conozco testimonios de personas alcohólicas o drogadictas, pero sobre todo alcohólicos, sobre todo de un notario muy afamado en México. Era muy afamado, era un genio, era un hombre inteligentísimo, tenía muchísimo dinero, había ganado muchísimo dinero, pero se volvió alcohólico. ¿Por qué? Porque iba a fiestas, a esto, al otro, se volvió alcohólico. Y entonces iba todos los días a misa y todos los días se confesaba. El sacerdote ya no lo quería ver. Todos los días se confesaba porque se volvía a caer, se volvía a caer, se volvía a caer. Pero su perseverancia fue de tal magnitud que no solamente dejó el alcoholismo, lo cual es un gran mérito, ¿verdad? De Dios y perseverancia de él, que él prácticamente se murió en olor de santidad. Precioso, precioso, un gran notario además. Entonces, qué hermoso que el Señor a través de la confesión y la confesión y la confesión salió de ese pecado tan doloroso porque había llevado a la ruina a su familia, había llevado al desastre a sus hijos, había engañado a su esposa, había hecho muchas cosas las había hecho. Pero ¿qué sucedió? Se arrepintió y todos los días buscaba la enmienda, todos los días. Y el mismo Señor de la misericordia dice que aunque nuestros pecados sean como la grana, de rojos, Él los cambiará en fuente de su misericordia. Repitamos, Jesús en ti confío, Jesús en ti confío, Jesús en ti confío, y acerquémonos al sacramento de la confesión. Yo creo que esto que nos dice el alma niña el día de hoy, precioso. Qué regalo tan grande. Qué regalo de decirnos el Señor dónde está el punto para salir de este atolladero. No son grandes terapias, no son cosas científicas, no es formar parte de un partido político, no es
influir en la ONU o influir en Rusia o en Ucrania, no, influir tú en tu corazón, buscar al sacerdote, que ese no te quiere confesar, ve por otro, que ese no quiere hacer el miércoles de Getsemaní o no quiere hacer el jueves de Getsemaní, no te preocupes, busca otro. Háganlo con otro, no se queden con ese sacerdote que les queda cerquita. A lo mejor Dios quiere que vayan más lejos. Y Dios es lo que quiere, que cambiemos nuestro mundo, primero, nuestro entorno personal, familiar, social, nacional y mundial. No crean que la guerra se va a arreglar con grandes reuniones. Se va a arreglar cuando todos nosotros nos sintemos a pedirle perdón a Dios. Todos, por lo menos todos los católicos. Señor, perdónanos, perdónanos. ¿Ustedes creen que no se movería el corazón de Dios? Desde luego que se movería el corazón de Dios. Entonces, eso es lo que nosotros necesitamos y es lo que nos está invitando Jesús a través de esta ama de casa, a la que le llama alma niña porque es muy sencilla y ella está recibiendo el mensaje de manera fiel y el Señor ha querido que nosotros tratemos ese mensaje. Lo ha querido. Y nos ha dado frutos de este mensaje. ¿Cómo nos ha dado frutos? ¿Cuántas personas han buscado la divina voluntad? ¿Cuántas personas han buscado reconciliarse con Dios? ¿Cuántas personas han comprado simplemente los libros? ¿Cuántas personas, o sea, muchas personas, han participado del voluntariado gracias al alma niña? Porque el Señor nos está hecho invitación tras invitación, tras invitación, tras invitación. Cada vez nos hace invitaciones como más concretas. Más concretas. La primera, dejar el pecado, reconciliarnos con Él, participar su pasión, hacer apostolado en la confesión con los demás. Yo creo que esto es lo que nosotros podríamos decir, Jesús, en este programa, y invitarlos hoy que es viernes, invitarlos, ¿verdad? Y también, no te preocupes si es protestante tu esposo, puedes hacer una ceremonia mixta y te puedes casar por el sacramento del matrimonio, respetando su fe protestante y tu fe católica. Se llama matrimonio mixto. Lo puedes hacer perfectamente. Así que si tu esposo no se quiere convertir, no te preocupes. Dile, mira, no es necesario, puedes hacer el sacramento del matrimonio válido, se llama ceremonia mixta. Ve a tu iglesia, pero busca donde están los tribunales eclesiásticos, porque tienes que hacer una solicitud especial para pedir el matrimonio mixto y también en tu iglesia para que hagan el trámite. Pero puede ser mixto. Y no te preocupes. Simple y sencillamente lo único que te va a pedir la Iglesia Católica, además de que practiques tu fe, es que tus hijos sean educados conforme a la fe católica. Es lo único que te va a pedir la Iglesia Católica. Muy interesante, ¿verdad? Te pide por los hijos. Es muy importante. Pero se llama matrimonio mixto. Muy bien. Muy bien. A las personas que se quieran inscribir en el grupo del voluntariado, se tienen que inscribir. No basta que me lo pongan en el chat. Se tienen que inscribir. ¿Me pones el cintillo? Para terminar, nos ponen el cintillo. A ver, nos ponen el cintillo. Es www.voluntariadodivinavoluntad.org. Ahí se inscriben o me escriben para ser coordinadores también y de ahí mandarles el enlace del voluntariado. El enlace del voluntariado para que ustedes se puedan inscribir y puedan participar también el día de mañana. Se les mande el enlace y puedan recibirlo a tiempo. Es a las 2 de la tarde, hora de la Ciudad de México. No te van a llegar, Ángela, a lo mejor si no te llegan las notificaciones tienes que suscribirte y volverte a suscribir. Muy bien. Hoy les va a llegar, hoy les va a ser enviado, Cecilia, después del programa vamos a enviar ya las notificaciones con el link para la convención que se va a llevar a cabo mañana a las 2 hora de México. Ya se lo van a enviar en un ratito más, ¿verdad? Les va a enviar el enlace en un ratito más. En un ratito más lo van a recibir. ¿De acuerdo? Pues yo le quiero agradecer, Jesús, el haber participado en el programa. Eso fue un poquito más corto porque tenemos otro evento y otro a las 3. Así que muchísimas gracias a todos los que nos ven y nos escucha por mail. Te va a llegar por mail. La notificación te va a llegar por mail. Muy bien, muy bien. Muchas gracias. Gracias, Jesús, por haber estado con nosotros. Gracias a todos los que nos ven y nos escuchan.
y nos vemos en un ratito más con Rosy Ordaz y después con la reflexión del Evangelio. Muchísimas gracias. Gracias, gracias, gracias Jesús. Dios le bendiga. Gracias a ustedes.